En este apartado vamos a ver cómo se lleva a cabo en el programa Econometric Views el procedimiento de mínimos cuadrados en dos etapas. Este procedimiento, como sabemos, es el único procedimiento que deberíamos de seguir, o dicho de otra manera, no deberíamos estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios cuando tuviéramos una situación de regresores estocásticos, es decir, en este caso, cuando alguna de las explicativas, la inversión o el PIB mundial, fuera o alguna o las dos, fueran variables endógenas a su vez. ¿Cómo pueden ser variables endógenas? ¿Cómo pueden participar de la naturaleza de Batot en este caso? Pues dándose el caso, si se diera, de que Batot es buena explicativa de IVFH o es buena explicativa de GDPW, es decir, produciéndose una situación de doble causalidad, como vemos con la doble flecha. Esto, si lo contrastamos con el test de Granger, vamos a ver que esta situación se produce entre Batot y la inversión. Es lógico pensarlo así, porque IVFH es la inversión, es parte del Producto Interior Bruto y Batot pues prácticamente es una variable muy relacionada con el PIB y por tanto en su procedimiento contable casi que coinciden, hay una diferencia en las importaciones, pero quitando este aspecto son prácticamente iguales, entonces es normal pensar que exista una relación de doble causalidad entre ambas, una lleva a la otra y la otra a la una. Bien, en Econometric Views, por tanto, lo primero que hay que hacer siempre es estimar por mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que tenemos aquí detrás. Una vez que hemos hecho la estimación, hay que pedirle al test que nos calcule, hay que pedirle al programa que nos calcule el test de Granger. ¿Cómo se hace? Pues hay que decir que no se hace directamente desde la ventana de estimación, como pasa con otros test que aplicamos en econometría, sino que previamente hay que pedirle, esto se puede hacer en la propia ventana de estimación, hay que pedirle al programa que nos calcule la matriz de datos o la hoja de cálculo, como vemos aquí abajo, con los datos de las variables que intervienen en el modelo, en este caso de Batot, de IVFH y de GDPW. Entonces, una vez que le pedimos esto, claro, la pregunta es ¿y cómo se lo pedimos? Os recuerdo cómo se hace. Esto en la ventana de estimación, en la parte de arriba, aquí no aparece, pero hay un botón que es View. Bien, pues a mano derecha hay otro que es Proc, de Process. Bien, pues en el botón Proc, de Process, hay una opción que es Make Regressor Group. Es decir, se le pide al programa que genere el grupo de regresores. En realidad el programa hace algo más, genera el grupo de regresores, en este caso IVFH y GDPW, y además también te da la variable endógena y te da los valores en una hoja de cálculo. Entonces, una vez que tenemos esta ventana, que es una ventana de grupo de series, entonces ya es cuando en View hay una opción, que creo que es la última de todas, que es la opción del Granger Causality Test, es decir, es el test de causalidad de Granger. Entonces, cuando uno selecciona ese test, el test de causalidad de Granger, aparece una ventanita pequeña, que es la que aparece aquí, en donde te piden el número de retardos que deseas incluir. Como recordáis en el test, pues se comparan dos regresiones y hay unas variables en esas regresiones auxiliares que están retardadas. Entonces, en principio, por defecto aparece el valor 2 y podemos hacerlo así. Podemos empezar por 2 o pudiéramos pedirle para 1, para 2 retardos, incluso hacer la prueba para 3. Normalmente, cuando no se produce causalidad para 2 retardos, pues ya para 3 y para 4 es más difícil, o al menos la solución no sería tan robusta. O sea, lo normal, cuando ya a partir del segundo retardo, pues que es lo más lógico, tenemos que hay una variable, ¿no?, que está siendo explicada por la variable endógena, una explicativa explicada por la endógena, entonces ya a partir de entonces es cuando tenemos bastantes evidencias de que existe esa endogeneidad. Esto es lo que pasa aquí a mano derecha. A mano derecha lo que vemos, hay que fijarse porque el test de Granger lo que hace es calcular el test 2 a 2 para cada variable de las que están aquí en la ventana. Entonces, nosotros lo que nos interesa es esta opción que pone que Batot no es causa de IVFH, porque esta es la hipótesis nula del test, que la endógena no causa a la exógena, a la explicativa. Si aceptamos la hipótesis nula, pues aceptaremos que efectivamente la endógena no es causa de la explicativa. Pero si no aceptáramos la hipótesis nula, que es lo que pasa aquí, pues entonces en este caso habría que pues rechazar esa hipótesis nula, ¿verdad? Y habría que aceptar pues que Batot sí es causa de IVFH y por tanto se convierte en explicativa de la explicativa, ¿no?, que es lo que no puede suceder. Aquí hay que decir una cosa: ¿cómo se interpreta el test F? Como todos los test estadísticos. En este caso el valor crítico no es 8, ni 3, ni 2, es el que tenga que ser.
el que tenga que ser, sabiendo que el TSF hay que calcularlo por unos grados de libertad. Entonces, el valor crítico aquí no deberíamos de aprendérnoslo de memoria, y en casi ningún caso, sobre todo porque ya todos los paquetes informáticos incluyen lo que llaman el probability o p-valor. Entonces el p-valor, que es 0,023, sabemos que es el nivel de significación asociado al rechazo de la hipótesis nula. Entonces 1 menos 0,0023% te da una confianza superior al 95% de rechazar la hipótesis nula. Es decir, por tanto, si tienes más del 95% de confianza, habrá que rechazarla. Esa es la manera de interpretar el test. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Hay que estimar por mínimos cuadrados en 2 etapas. Para hacer la estimación, en la ventana de estimación hay que dar al botón Estimate en la ventana principal. Bueno, pues hay que seleccionar en el menú de métodos de estimación. Hasta ahora no habíamos tocado ahí, pero en ese menú lo que aparece habitualmente es Least Squares, mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, pues dándole a la flechita aparecen otros muchos métodos. Pues el siguiente justo es TS2S, es decir, T es Two Stage Least Squares, ¿vale? Entonces es de mínimos cuadrados en 2 etapas. Es la opción que aparece a continuación y es la que tenemos que seleccionar, que es Two Stage Least Squares, lo que vemos aquí. Entonces, en ese momento la ventana se transforma y además de la sentencia principal que hay que introducir para decirle al programa, como ya sabemos muy bien cuál es la endógena, luego la C y cada una de las explicativas, además te va a preguntar por las variables instrumentales que van a servir para crear pues un buen instrumento de la variable, en este caso que no es exógena, en este caso un buen instrumento para IVFH. ¿Cómo se hace esto? Bien, esto es lo que yo quería explicaros. Para introducir los instrumentos, para que el programa sepa cuál o cuáles son las variables que son regresores estocásticos, hay que hacerlo de la siguiente forma. En la ventanita, aquí lo tenemos, lo que hay. En la ventanita de los instrumentos, como hay una opción que aparece ticada desde el principio, y es que se añade una constante a la lista de instrumentos, por tanto no hay que añadirla, pues lo que hay que poner es, en primer lugar, la o las variables que no son regresores estocásticos. En este caso, como solo hay 2, una sí lo es y la otra no, pues la que no lo es GDPW y se incorpora aquí como instrumento. Por tanto, el programa ya sabe que esta, que aparece aquí, idéntica, esta no es un regresor estocástico. Y luego, una vez que se han puesto la o las variables que no son regresores estocásticos, a continuación se pone el o los regresores estocásticos, pero no tal cual. Aquí aparece GDPW tal cual, sino retardada 1, 2 o varios periodos. En este caso hemos introducido IVFH retardado un periodo. Entonces el programa, cuando ve que IVFH es la que está retardada un periodo o más, entonces ya entiende que esta es el regresor estocástico y que por tanto el instrumento lo tiene que construir para esta variable. Entonces, la pregunta ya es, ¿y cuántos retardos deberían de introducirse? Pues no muchos, porque el problema que tiene este método en introducir retardos temporales, inicialmente fue la manera de proceder, ahora está siendo muy discutido, se prefiere buscar otras variables diferentes, pues para evitar posibles problemas de correlación con la perturbación aleatoria, aunque sea no contemporánea, en fin, no vamos a entrar en este debate. Entonces, si incluyéramos muchos retardos, si incluyéramos aquí el IVFH -2, -3, -4, tendríamos una gran multicolinialidad entre ellas, con lo cual tampoco sería conveniente para construir el instrumento. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el número de instrumentos tiene que superar, eso es una condición, tiene que superar el número de parámetros que hay que estimar. Entonces, en este caso, hay 3 parámetros a estimar, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Y hay 2 instrumentos más la constante que se añade. Con lo cual, en la lista de instrumentos hay 1, 2 y 3 variables. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es solo incluir el primer retardo de la inversión. No haría falta incluir más retardos. Y vemos que el modelo tiene solución. Si no hubiéramos incluido alguno, o no hubiéramos incluido GDPW o lo que sea, el modelo pues probablemente te habría dado un error, porque necesita por lo menos el mismo número de instrumentos o uno más. Si hubiéramos incorporado aquí el retardo en -2, tampoco hubiera pasado nada. La solución hubiera sido muy parecida a la que obtenemos. Además, como podemos ver, esta solución, estos coeficientes son en realidad muy parecidos a los MCO, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
Pues en este caso, o cuando son tan parecidos, la conclusión es que el sesgo que cometíamos estimando por MCO tampoco era tan elevado. Tampoco era tan elevado. Cuando decimos que los estimadores están sesgados, quiere decir que tienen un sesgo, pero no estamos diciendo necesariamente que ese sesgo sea muy elevado. Pero como no sabemos si es muy elevado o no, ese es el motivo por el cual tenemos que buscar un método alternativo, y solo cuando aplicamos el alternativo podemos comparar con el original. Entonces, en este caso la solución es muy parecida y en cualquier caso siempre son más son insesgados y son más eficientes los estimadores obtenidos por mínimos cuadrados en 2 etapas, y nos quedaríamos con esta última estimación.